Bienvenidos a nuestro video. El tema que nos correspondió para la exposición final es monitoreo de la presión intracraneana en el paciente neurocrítico. El equipo está conformado por Lizeth Chica, Andrés Savera y Valentina Carvajal. Para empezar entonces a hablar del tema vamos a definir dos conceptos muy importantes. El primero es ¿qué es un paciente neurocrítico? La literatura define el paciente neurocrítico como aquel que padece una enfermedad que afecta el sistema nervioso central. Entre esas enfermedades se encuentran los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico y hemorrágico, y en cuanto al hemorrágico tenemos la hemorragia intracraneal, subaracnoidea y el hematoma subdural y epidural, los traumas cráneoencefálicos y los tumores tipo gliomas y meningiomas. El otro concepto es ¿qué es la presión intracraneal? Esta es la presión que existe en el espacio craneoespinal y está determinada por el equilibrio de los tres componentes de este espacio, que es el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el parénquima cerebral. Entre los valores normales de esta presión se encuentra la media normal, que es 12 milímetros de mercurio. El límite superior es 15 milímetros y se considera patológico cuando está por encima de 20. Entonces, las indicaciones para monitorizar esta presión intracraneal son un trauma cráneoencefálico grave con un Glasgow menor o igual a 8 y una TAC anormal. Un TEC grave o moderado en pacientes que necesiten sedación analgesia para ventilación mecánica debido a que no pueden ser evaluados clínicamente. Una hemorragia intracerebral con un Glasgow menor o igual a 8 e hidrocefalia aguda. La hidrocefalia aguda sola también es una indicación para monitorizar la PIC. Y por último, un posoperatorio neuroquirúrgico complicado. Ahora vamos a hablar de por qué monitorizar la PIC. Si recordamos la teoría de Monroe-Kelly, dentro de la bóveda craneana debe haber un equilibrio entre el tejido encefálico, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Cualquier patología que me modifique estos valores puede llevarme a un aumento o una disminución de la presión intracraneana, lo que son los traumatismos, los accidentes cerebrovasculares, los tumores cerebrales, las cirugías, la hidrocefalia y las infecciones pueden llevar a que el paciente tenga hipertensión intracraneana, disminuyendo así la perfusión y el flujo sanguíneo cerebral, que puede llevarnos a una hipoxia tisular, aumentando el CO2 y modificándome el pH. Como resultado, llevaríamos al paciente en un edema cerebral. Este ciclo genera un aumento adicional de la PIC, lo que provoca una isquemia que nos puede llevar a una herniación y por ende la muerte cerebral. Es por eso que se debe tener siempre un constante monitoreo de la presión intracraneal. Además, nos sirve para el diagnóstico de hidrocefalia normotensiva o crónica del adulto y monitorizar, aunque de manera menos sistematizada, pacientes con ACV. En la imagen inferior pueden observar una resonancia magnética a color de un paciente de 24 años con hidrocefalia. Se le inserta un catéter a nivel ventricular que no solo me va a medir la PIC, sino que también me permite hacer el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Es por eso que la monitorización de la PIC mediante el uso de un catéter es el gold estándar. Hay otras alternativas como el ultrasonido o mediciones a través de punciones lumbares, pero la monitorización a través de catéter nos va a permitir no solamente el diagnóstico y las medidas de la PIC, sino también el tratamiento. Podemos utilizar catéteres epidurales, subdurales, el intraventricular y el intraparenquimatoso. ¿De qué depende? De dónde se está acumulando el líquido. Todos ellos nos van a dar medidas, pero si por ejemplo tengo aumento del líquido cefalorraquídeo, lo ideal sería un catéter intraventricular. Como pueden darse cuenta, la monitorización de la PIC es un proceso altamente invasivo, ya que debemos atravesar la bóveda craneana para un óptimo registro. En la imagen pueden observar un catéter intraventricular, el cual va conectado a una llave de 3 vías y a un posterior transductor, el cual convierte esta información en medida en milímetros de mercurio. Y esta llave puede ser modificada para hacer un drenaje, en este caso del líquido cefalorraquídeo, según las indicaciones del especialista. Ahora vamos a hablar un poco de cuál es el papel de enfermería en la medición de la PIC. Entonces, como enfermería es quien está en constante valoración del paciente neurocrítico, tenemos que evitar maniobras que aumenten la PIC.
Por ejemplo, la aspiración de secreciones innecesarias, estimulación innecesaria del paciente. Ideal sería tener al paciente en semi-Fowler de 30 a 45 grados. Superior a esto, lo que puede generarme es un aumento de la presión intraabdominal y disminuirme el retorno venoso. Lo mismo las maniobras de Valsalva, que además de disminuirme el retorno venoso, puede también aumentarme la presión intraabdominal, la hipercapnia. Idealmente tener al paciente con valores de 35 milímetros de mercurio, ya que a mayor cantidad de dióxido de carbono a nivel cerebral nos puede producir vasodilatación. Y la cabeza no flexionada contra el pecho, sino alineada con el mismo objetivo de las presiones intraabdominales y el retorno venoso. Entonces, ¿cuáles son esos cuidados que me favorecerán la disminución de la PIC? Como nos había mencionado anteriormente nuestro compañero Andrés, se debe elevar la cabecera de la cama a 30 grados, mantener la cabeza del paciente en posición neutra con una alineación mento-esternal. ¿Por qué? Eso va a facilitar el drenaje de la sangre venosa por las yugulares, lo que a su vez disminuirá la PIC. También es muy importante respecto a la fijación del tubo orotraqueal, evitar la fijación tensa, porque al tener este tipo de fijación hará una compresión sobre las yugulares, causando disminución del retorno venoso y un consiguiente aumento de la PIC. También es muy importante en estos pacientes prevenir episodios de hipoxia manteniendo una adecuada oxigenación, puesto que, como nos contaba Andrés, los episodios de hipoxia pueden aumentar aún más las lesiones isquémicas y con eso la presión intracraneal. También debemos prevenir episodios de hipotensión arterial, puesto que llevarán a una caída de la perfusión cerebral, isquemia cerebral y aumento de la PIC. Es muy importante prevenir la hipertermia, puesto que aumentará el metabolismo cerebral y la PIC. Como ya sabemos, en algunas ocasiones será necesario extraer líquido mediante una derivación ventricular externa, por ejemplo, en hidrocefalia, con la finalidad de disminuir el líquido cefalorraquídeo y la presión intracraneal, por lo cual como enfermeros debemos estar muy atentos al manejo de este tipo de catéteres y cuidar que no ocurran errores, como por ejemplo dejar abierto el drenaje cuando no corresponda. Continuando con los cuidados de enfermería, es importante mantener una sedación con fentanilo, propofol o midazolam para prevenir la tos durante la aspiración traqueal, el dolor o maniobras que puedan elevar la PIC, pues esto puede conllevar a una hipotensión. También es importante aplicar la escala de sedación. Reducir el edema cerebral administrando soluciones hipertónicas o manitol. Utilizar un sistema de evaluación neurológica como la escala de Glasgow, mínimo cada 2 horas con la toma de signos vitales. Es importante también evaluar los signos y síntomas de meningitis, como por ejemplo rigidez en el cuello, fiebre alta, náuseas, vómito. A continuación, hablaré de los cuidados de enfermería de los siguientes catéteres. Catéter epidural subdural. Es importante evitar el acodamiento del catéter, controlar y registrar el valor de la PIC, controlar el valor límite, evitar movilizaciones innecesarias del paciente, vigilar posible exudado del apósito, si es el caso, valorar características de este. Cambio del apósito y curación según las instrucciones del neurocirujano. No manipular si no es necesario. El catéter ventricular. El manejo del catéter del drenaje de la PIC, junto con los sistemas de medición como lo son el transductor y el módulo de presión para acoplamiento hidrostático del líquido cefalorraquídeo, es importante manipular con una estricta y rigurosa asepsia, pues la complicación más frecuente de este es la infección. Continuando con los cuidados de enfermería, con el catéter ventricular es importante evitar el acodamiento del catéter, controlar y registrar el valor de la PIC, asimismo el control del valor límite. Es importante mantener el calibre en 0 del transductor con el paciente en decúbito supino a nivel del pabellón del conducto auditivo externo. También es importante mantener la llave cerrada
o abierta para el drenaje de líquido cefalorraquídeo según las instrucciones del neurocirujano. Controlar y registrar el volumen y las características del drenaje. Normalmente este suele ser incoloro e inodoro. La bolsa del drenaje no debe permanecer cerca del suelo. Cuidados de enfermería con el catéter intraparenquimatoso. Como ya lo habíamos mencionado con los anteriores catéteres, con este también es importante evitar el acodamiento, controlar y registrar el valor de la PIC, controlar el valor límite, evitar movilizaciones innecesarias, vigilar el posible exudado del apósito, cambiar el apósito y realizar curación según las instrucciones del neurocirujano, controlar y registrar el volumen y las características del drenaje. A continuación, les menciono algunos diagnósticos de enfermería que aplica para este. Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz. Riesgo de infección. Limpieza ineficaz de la vía aérea. Y riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos. Muchas gracias.